Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el modelado. Y para ello, vamos a ver cómo se pueden estudiar los cultivos microbianos. Y bueno, lo primero es que el estudio del crecimiento celular puede hacerse a distintos niveles y de distintas formas. El primer nivel o la manera más sencilla es viendo el crecimiento microbiano como si todas fueran células individuales, idénticas, que no hay variación entre una y otra y que no van a cambiar con respecto al tiempo ni con respecto a nada. Es el modelo más simple. Otro es considerar una población homogénea con células individuales e idénticas. Pero aquí yo agregaría que, a diferencia de es que aquí ya estás considerando una población homogénea. O sea que esta población puede cambiar. Y hay cambios, por lo menos, no solamente con respecto al tiempo, sino con respecto a otras cosas como el sustrato. La otra manera de verlos es como un solo microorganismo con variaciones entre individuos. Esto ya es muchísimo más estructurado. Esto de variaciones entre individuos hace que sea más difícil el estudio. Bueno, no más difícil, más complejo el modelado. Y lo último, bueno, uno de los últimos es que veas el cultivo microbiano como una población heterogénea conformado por varios tipos de células. Y que puedas ver dentro de esta población homogénea, y el siguiente nivel sería ver distintos tipos de poblaciones. O sea, no solamente distintos tipos de bacterias, sino que cada género de bacteria tiene variaciones entre los individuos. Y también que puedas identificar las etapas bioquímicas en el crecimiento. Y es así como vamos a ir adentrándonos poco a poco en los tipos de modelado que van a ir surgiendo. Y bueno, entonces, el crecimiento celular se da de la siguiente manera. Primeramente, la célula debe de censar si todos los recursos necesarios para dividirse se encuentran en el medio de cultivo. Y si están en el medio de cultivo, ¿cómo es que están? Si están en una forma fácil de asimilar o difícil de asimilar. Y en el caso en el que estén en una forma relativamente difícil de asimilar, entonces debe de sintetizar las enzimas necesarias para poder asimilar los nutrientes. Monod, en 1949, identificó varias fases en las etapas del crecimiento microbiano. Y literalmente, cuando graficaba aquí nada más logaritmo del crecimiento celular, entonces identificaba la fase 1, que es la fase lag, luego la fase 2, que es la fase de aceleración, la fase 3, que es la fase logarítmica, la fase 4, que es la fase de desaceleración o retardamiento, la fase 5, que es la estacionaria, y la fase 6, que es la fase de muerte. Esto es, si lo ves así nada más, el número de células, cómo aumenta y después empieza a disminuir. Pero si tú lo que estás viendo es crecimiento así tal cual, en la fase lag observas que no hay crecimiento aparente. En la fase de desaceleración, en la fase de aceleración empieza a aumentar la velocidad de crecimiento. Ya después se mantiene constante, después baja, se vuelve cero en esta parte y después se vuelve el crecimiento negativo. Esto indica que aquí en la fase de muerte, no solamente no se están dividiendo, sino que están muriendo las células. Todas esas fases ya las predijo Monod en 1949, ya se había dado cuenta de ellas y así es como más o menos las especifica. De hecho, aquí también se ve una fase similar a la de desaceleración, pero aquí sería una aceleración negativa, indicando que las células se están comenzando a morir y ya después se programan todas para morir a una misma velocidad, a un mismo ritmo. Pero bueno, esas son las fases. Ahora vámonos sobre los modelos. ¿Qué tipos de modelos hay? Bueno, primero, ¿qué es un modelo? Para modelar un proceso, lo primero que se debe hacer es reducirlo a su mínima expresión. Entonces, un modelo es cualquier expresión matemática, sobre todo que pueda predecir el comportamiento de X actividad. En este caso vamos a ver crecimientos microbianos
Y toman la inmensa mayoría toma como referencia cualquier variación que se pueda llevar a cabo con respecto al tiempo. Entre los modelos, bueno, cuando estás trabajando con modelos, entre menos variables se trabajen, es más fácil de predecir el comportamiento, mucho más fácil de trabajar. Pues es como en cálculo, lo que ustedes vieron, cálculo de una variable es muy fácil, cálculo de dos variables es un poco más difícil, pero cálculo multivariable ya con 3 o más ya se vuelve un poco más difícil todavía. Bueno, sin embargo, cualquier perturbación en las condiciones del desarrollo del proceso pueden desencadenar un error en el modelado. Entonces, también entre más variables tiene el proceso, más fácilmente se pueden asimilar lo que en otros modelos se pueden llevar a cabo a errores. Por ello, los modelos únicamente son válidos en el universo ideal en el cual son diseñados. Y bueno, entonces existen varios tipos de modelos. Los modelos determinísticos son aquellos donde a una única señal de entrada corresponde una única señal de salida. Entonces, mueves una cosa y nada más altera otra. Es todo. Se pueden representar matemáticamente como funciones, literalmente, porque entonces tienes un dominio y tienes un rango, donde la señal de entrada corresponde al dominio, así la salida corresponde a un rango. Los modelos estocásticos. En ellos, una única señal de entrada corresponde a... Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corresponde a una o más señales de salida, cada una con distintas probabilidades de que se lleve a cabo, aunque no necesariamente se maneja por probabilidades, sino que ya tiene una certeza del 100% cada una que va a suceder. Los modelos metabólicos. En ellos se considera que se desarrolla una ruta metabólica para cada uno de los productos, con una única entrada y una única salida, la cual se expresa con una ecuación química. Dichas rutas metabólicas parten usualmente del mismo sustrato, al cual se le utiliza como fuente de carbono y energía, y no se considera la influencia del nitrógeno ni otros oligoelementos, sobre todo al principio. Si tú ya lo quieres hacer más estructurado, pues ya lo vas considerando. Pero los primeros modelos metabólicos que vamos a hacer son así. No vamos a considerar, nada más vamos a considerar el efecto del carbono y de la energía, no del nitrógeno ni de otros elementos que haya presentes en el medio de cultivo. De hecho, cuando empecemos con los balances, esto sí es exageradamente importante. A mí no me importa, y a la célula tampoco, qué tan bueno seas haciendo balances matemáticamente. Puedes hacerlos con matrices, puedes hacerlos con determinantes, puedes hacerlos en Excel, puedes hacerlos con el método que tú quieras. Tus balances químicos a la célula no le importan. Le importa que se lleve a cabo una ruta metabólica para el proceso. La célula no va a pensar, más bien la célula no piensa como tú. Entonces la célula va a actuar de acuerdo a las enzimas que posee. Entonces tienes que tener en cuenta esas dos cosas. ¿Qué microorganismo está trabajando y qué enzimas posee para degradar el sustrato? O en dado caso, qué sustrato y qué sustrato tenemos, y entonces qué enzimas tiene dicho microorganismo. Entonces, esto es muchísimo más importante que hacer un balance matemáticamente precioso. Tienes que acoplarlo siempre al metabolismo. Bueno, modelo estructurado. Se genera cuando en un modelo matemático se toma en consideración el efecto del nitrógeno, metales, iones, cofactores y estímulos específicos, de tal manera que en una reacción química existen múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces, tan simple y tan sencillo. Supongamos un modelo estructurado entre comillas, pero nada más vamos a hacerlo con carbono y energía. Si metes glucosa a una célula, y la glucosa, al ser degradado completamente hasta la mineralización, se va a transformar en agua y en dióxido de carbono. Entonces ya no tienes una salida, tienes dos. Entonces ya en cuanto estás tomando en cuenta esas cosas tan sencillitas de que estás generando dos o más cosas, ya es un modelo estructurado. Bueno, modelos químicamente estructurados se dan cuando se ha generado un modelo estructurado o metabólico para cada una de las rutas bioquímicas más importantes realizadas por la biomasa. Entonces aquí volvemos al tema de que la célula se va a comportar de acuerdo a sus rutas metabólicas que tenga.
de tal manera que se puede predecir químicamente el cambio en el sustrato y se puede diseñar un sustrato químicamente específico para trabajar la biomasa. Un modelo segregado. El modelo segregado es aquel que considera una población celular que está conformada por microorganismos de distintas especies. Cuando se parte de un cultivo puro y se presentan diferencias entre los individuos, tales como la edad, el número de divisiones, tamaño, acceso a nutrientes, etcétera, bueno, división asimétrica, entre otros, como la esporulación, se dice que es un modelo segregado por morfología celular. Es decir, son modelos morfológicamente segregados. Cuando se tienen distintas poblaciones celulares en un cultivo y cada una se comporta con un modelo químicamente estructurado propio, se dice que también es un modelo segregado. Y bueno, la inmensa mayoría de los modelos se enfocan a la fase log. Al inicio, bueno, la primera parte del curso que vamos a ver, vamos a estudiar únicamente esta, pero ya para el segundo parcial principalmente, ya vamos a trabajar todas estas cosas. Edad, número de divisiones, acceso a nutrientes, división asimétrica, esporulación, etcétera, etcétera, el tipo de sustrato, no solamente carbono y energía, sino influencia del nitrógeno y el pH y todas estas lindas cositas que hacen que se quiebren la cabeza los que no son microbiólogos para tenerle miedo a entrar a esto. Entonces, ese es ese es el panorama que vamos a ver aquí en la materia, en general de todos los modelos. Y bueno, el primero que vamos a ver es el modelo de Gompert, que es el modelo más sencillo que hay. Bueno, entonces, el primer modelo que vamos a ver es Gompert. Bueno, esta es una ecuación que representa el modelo de Gompert que está aquí. Aquí en esta curva se logran ver las fases del crecimiento microbiano. Esta es la fase lag, la fase de aceleración, la fase log, la desaceleración y la estacionaria. Y bueno, entonces, seguimos. ¿Quién fue Gompert? Benjamin Gompert fue un matemático actuario inglés. Desarrolló el método matemático que lleva su nombre. Originalmente fue propuesto para modelar el crecimiento de células de tumores, células cancerosas. Por su rápida propagación por su utilidad, fue muy usado en otros campos. Gompert originalmente propuso la forma diferencial de la ecuación, donde tienes n, que es el número de células, número absoluto de células. Entonces, puedes manejarlo también como x, como concentración de células. Entonces, tienes dn en dt es igual a menos a, que es una constante, por el número de células, por el logaritmo natural del número de células multiplicado por otra constante. Donde entonces A y B son constantes positivas mayores a 0. N es el número de células y T es el tiempo. Y si ustedes grafican esto, en vez de N ponen X y ponen que A vale 1 y B vale 1 y graficas Y es igual a X por logaritmo natural de X, obtienes esta curva. Bueno, sí, vamos a hacerla. Compartir everything. Bueno, entonces, si grafico la ecuación de Gompert, nada más, entonces esto sería Y, la derivada del número de células con respecto al tiempo, lo llamo Y, y esto es igual a menos, menos, la A voy a decir que vale 1 ahorita, por X, por logaritmo natural de B, que también vale 1, por X. Y, ¡tarán! Ahí está. Y es esta curva. Ahí está. Esta es la ecuación de Gompert. Ahora, ¿cuál es el efecto que tienen las constantes? Vamos a decir que A vale 2. Alcanza mayor altura. Que A vale ahora 0.5. Entonces se va a reducir a la cuarta parte, 0.5. Ah, 0.5. Ahí está. Pero sigue pasando en 1. Vean. Entonces, si vale 1, sigue pasando en 1, pero alcanza mayor altura. Ahora, regresamos esta a 1. ¿Qué pasa si esta vale ahora 2?
pasa en el inverso de 2, o sea, 0.5. Eso significa que si le pongo el valor de 4, se va a reducir hasta 0.25. Ahí está. Eso significa que entonces si le pongo 0.5, se va a ir hasta 2. Se va a ir hasta 2. Esos son los parámetros. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Esto es el crecimiento. Es duplicación, no es crecimiento, es duplicación. Es dx en dt. ¿Cuántas células se dividen con respecto al tiempo? Eso significa que depende del número de células. Eso significa que al aumentar la concentración de células o el número de células, aumenta la velocidad de crecimiento, la tasa de duplicación absoluta. Absoluta, no es velocidad específica. La tasa de duplicación absoluta aumenta, pero cuando la población empieza a aumentar demasiado, la velocidad se mengua hasta que llega un momento en el que va a ser negativa. Entonces, después de que alcanza cierta población, la velocidad se va a hacer negativa. Pero no, ahorita nada más nos vamos a enfocar a esto, de que las células dejan de dividirse al alcanzar cierto número. Y bueno, esos son, digamos que los parámetros de Gomper. La velocidad de crecimiento es prácticamente cero, concentraciones bajas de biomasa, que es esta parte, y después aumenta a un máximo y luego desciende, donde este es el máximo que se obtiene. Y bueno, el punto máximo depende de las constantes de A y de B. Esa es la forma diferencial. Este es el máximo. Bueno, perdón, este es donde A le damos el valor de E y B vale 0.5. Y entonces aquí vemos que alcanza su máximo en 2. Y bueno, ¿eso qué tiene que ver? Es que la concentración de células a la cual se alcanza la velocidad máxima de crecimiento, el número de células óptimas, viene dada por la relación siguiente. El número de células óptimas es igual a 1 entre la constante B por E. Y ya saben que E es el neperiano, que es 2.1828. Y bueno, entonces, ejemplo 1, encontrar la densidad celular óptima para tener el máximo crecimiento si las células crecen de acuerdo a la ecuación de x en dt es igual a menos 3 por x por logaritmo natural de 0.5 por x. Entonces, la x óptima es igual a 1 sobre b por e. Entonces, esto es igual a 1 entre 0.5 por e y esto es igual a 0.7. Entonces, necesitamos, esta es la concentración óptima a la cual se alcanza la mayor tasa de división celular, 0.7 células por litro. Bueno, gramos de células por litro. Y bueno, entonces, la raíz, que es el número aquí donde va a desembocar, ya ven que depende directamente de B. Bueno, encontrar la densidad celular a la cual se frena la tasa de crecimiento si las células crecen de acuerdo a esta ecuación. Entonces, cuando se frena la velocidad de crecimiento, eso significa que todo esto vale 0. Entonces, despejando esto, si esto vale 0, este que está multiplicando pasa dividiendo y cualquier número entre 0 pues, se anula. Entonces, este valor al cual se frena el crecimiento no depende de A, solamente depende de B. Y bueno, entonces queda prácticamente que esto es igual a 1 sobre A. X, donde la... Ah, sí, cierto, les había dicho que era el inverso de A. Perdón, pero confundo yo solito. Sí, no es cierto, esto es B, está mal, perdón, lapsus brutus, este está mal. Esto es B, porque es el inverso. Y hasta se los había demostrado, si es el inverso de B. Entonces, la altura de la curva viene dada por esta expresión, que es el número de células máximo con respecto al tiempo, pero la tasa máxima de velocidad de división es igual a A sobre B por E. Y esa es entonces la velocidad máxima a la cual se van a dividir las células. Y para esta expresión matemática que estamos manejando de que A vale 3 y B vale 0.5, entonces esta es la velocidad de crecimiento. Ejemplo 2. De los datos presentados pertenecientes a la cinética
que se comporta de acuerdo al modelo de Gomper determina la velocidad máxima de crecimiento, la concentración celular a la cual se alcanza la velocidad máxima y la densidad celular a la cual se frena el crecimiento. Entonces, nos presentan estos datos. Este es el tiempo y esta es la biomasa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad específica de crecimiento, que es logaritmo natural de la biomasa 2 entre la biomasa 1, entre logaritmo natural de la biomasa entre la derivada del tiempo. Bueno, el delta t. Entonces, lo primero que hacemos es esto, dx en dt. Ah, ni siquiera, no es cierto, no saqué el logaritmo, perdón, lapsus brutos, ahí está. No saqué el logaritmo. Esto también está mal. Perdón, lapsus brutos. Ok, entonces lo que sigue es sacamos la diferencial, que es este menos este, y ya. Entonces lo que sigue, se observa que tiene, el comportamiento esperado al graficar la dx en dt con respecto a la biomasa. Ahí está. Este no es logaritmo. Entonces, al graficar esto contra la biomasa, se observa este comportamiento, el comportamiento de Gompert. Entonces, por medio de la gráfica se obtiene el valor máximo de X a la cual se tiene la mayor tasa de crecimiento celular. Entonces, a esta, donde tenemos la mayor tasa de crecimiento celular, ahí extrapolamos con el valor de X y ese nos da el valor óptimo de células, que ya habíamos quedado que era 1 entre B por X. B por E. Entonces, para obtener la constante B, nada más le intercambiamos. Esta que está dividiendo, pasa multiplicando, este pasa dividiendo, queda de esta manera, y entonces queda así, ya nada más despejamos, y entonces B es 0.4. B es 0.4, no, B es el inverso de 0.4. No, pero este era A. Espérenme, ya me confundí. Y eso que yo lo... Perdón, lapsus brutus. Sí, la B es 0.44. Entonces, el inverso de B es donde se inhibe el crecimiento celular, que es el inverso de 0.4 es casi 2.5, como 2.44. Por acá se inhibe. Entonces, este es el valor máximo, que es 0.91. Este 0.91 es el valor que sustituyo aquí para obtener la B, que es donde se inhibe el crecimiento. También por el método gráfico se estima la mayor tasa de crecimiento, el valor aproximado para dicha tasa es esto, de dn en dt es igual a sobre b por e. Y entonces, para encontrar a la podemos encontrar una vez que tenemos la velocidad máxima de crecimiento, aquí que es más o menos 3, multiplicando por la constante b y por e. Bueno, estas dos que están pues, dividiendo pasan al otro lado multiplicando. Y como ya las teníamos, que era 0.04 de estas, ya nos las multiplicamos y entonces A vale 3.26. Así, con esta serie de datos se puede construir la ecuación diferencial. Y entonces ya queda finalmente así. Bueno, queda finalmente así, que es ya la forma diferencial de la ecuación de Gomper. Ahora la siguiente parte es integrando, pero eso ahorita después en el otro video. Hasta aquí nos quedamos. Entonces, con el método gráfico, que es tú puedes encontrar las constantes A y B para Gomper a partir de una serie de datos que te presenten. Lo único que tienes que calcular a esto es dx en dt, no logaritmo como tenía aquí. Me dejé llevar por el romanticismo, pero no es logaritmo. Nada más estos valores. Y es más, para que vean que no los estoy choreando. Compartir pantalla. Everything. Vamos a ver. Hay herramientas. Miren, voy a pasar nada más unos cuantos. 0.8, 0.9, 1,
1, 1.1, está ahí. Al 0.8 corresponde 0.00471. 0.03466. 0.1319, 0.1319 y 0.3233, 0.3233. Entonces, este es el tiempo. Quedamos que es la biomasa. Entonces voy a sacar dx en dt. La primera no se puede porque es una derivada, porque es la final menos la inicial entre el intervalo de tiempo que estás estudiando. Y ahí está, 0.2995, que es el que tengo aquí. Y hago lo mismo para los demás. Y entonces cuando grafico estos dos, es cuando obtengo la curva de Gomper. Aquí nada más tengo 3 puntos. Es apenas cómo va subiendo, son estos 3 puntitos. Ya si paso todos los demás, ya voy a obtener la curva. Pero bueno, ahorita nada más quería que vieran que es eso, que no es